Buenos días, 19 de noviembre de 2025, si no me equivoco. Y alejándome ya de Antequera, allí al fondo. Yo voy ahora por ahora en aquella dirección, quizá donde está mi dedo se vea la Peña de los Enamorados. Pasaremos cerca, bueno, cerca relativamente. Camino de Villanueva de Algaidas. He dormido estupendamente en el Hotel Castilla, he dormido muy bien, por supuesto, pero me he levantado y cuando lo tenía todo preparado no encontraba mis bastones de caminar. Es una habitación, no es un piso, ni es un apartamento, ni nada, es una habitación y no estaban los bastones. Así que he pensado que los dejé en la recepción cuando hacía el check-in, pero ahí nadie sabe nada de los bastones, no están por ningún sitio y nadie lo ha visto. Así que he pensado, ¿y dónde pueden estar los bastones? Pues a lo mejor en el mirador de Antequera, donde paré para hacer aquellas imágenes tan guapas. 1 kilómetro cuesta arriba y he ido para allá, pero los bastones no estaban. Así que he perdido oficialmente los bastones. Bueno, son unos bastones, no es el tema económico, es lo que me ayuda, ¿no? Son unos bastones de 36, 38 euros. Pero la verdad es que me iban muy bien. Me ha rayado un poco, no me va a amargar el día, pero me ha rayado un poco. Y voy sin bastones los 5 días que quedan. Cuando vuelva ya pediré unos de nuevo. Así que nada, he subido hasta allí arriba, 1 kilómetro de subida. Para nada, pero hay que intentarlo. Así que nada, empezamos el día se presenta guapo. Creo que hay una localidad en medio, no sé si se llama Cartaojal o algo así. Y si es así, pues si hay un bar, tomaré un café. He hecho el desayuno ahí en el bar, un poco, bueno, como digo, rayado, tristón. Pero venga, empezamos la etapa. Vamos para Villanueva de Algaidas. Villanueva de Algaidas. ¡Vámonos! Días. Ahí seguimos todo el tiempo acompañando a la Peña de los Enamorados. He tomado unas imágenes con el dron que espero que hayan quedado bien y que os hayan gustado si ya la habéis visto. A mí me ha parecido que podían estar chulas. Os comento un poco, aquí me pone 6200, en realidad todo el tiempo es asfalto. Quien ya conoce un poco el canal y me conoce un poco, no me gusta nada el asfalto. Pero bueno, entiendo que muchas veces es verdad que hay que pisarlo, el camino te tira por aquí y tal. No pasa nada, lo que pasa es que, hombre, ya son 6 y pico. No es feo el lugar, de hecho, tampoco. Ya os digo, las vistas hacia la peña, en fin. En algún momento dado también pasan coches, así que bueno, hasta ahora no es la parte más favorita. Veremos a ver si en un momento dado, y no es muy tarde, empezamos a coger vereda, empezamos a pisar tierra y que no sea barro. A ver si eso ocurre y mejora sobre todo la pisada. Por lo demás, hay buen rollo. Venga, vamos a seguir. Tengo la peña allí enfrente. Guapo tiene que ser desde ahí arriba. Y qué complicado a lo mejor incluso subir, no lo sé.
Ya no sé la impresión que puedo dar, pero me quejaba del asfalto y en cuanto salimos del asfalto prácticamente nos metemos por un camino de tierra al principio bien, seco, duro, apañado para andar, pero después nos han metido en un camino ahí entre olivos. Bueno, el camino está detrás mía, pero es ese suelo, esa arcilla mojada, como el otro día. Y efectivamente, como el otro día, voy recolectando kilos de barro en los zapatos. Unos zapatos que ya limpié, sequé. No quiero volver a mojar los zapatos como el otro día, ni mucho menos. Así que hoy intentaré limpiarlos de otra manera, que no me obliga a estar luego buscando un radiador para que esté toda la noche eso secando. A ver cuánto barro. Hay bastante, pero es menos que el otro día, tengo que decirlo, ¿eh? Y ahora es verdad que ya he cogido un camino que parece más apropiado para no enganchar barro. No quiero parecer lo que he dicho, que me estoy quejando. Yo estoy disfrutando y soy feliz en el camino. Pero os tengo que contar algo. Os tengo que contar casi todo. Y esto también. Buenos días. ¿Qué tienen ustedes? ¿Un bar o una cafetería que se pueda hacer un mollete o algo? A 150 metros. Aquí mismo, ¿no? No me pierdo. La callecita. Todo esto para allá. Sí. Y luego al final de la verdad ya a la izquierda. Pues muchas gracias. Voy a ver si como algo. Hasta luego, Dios, gracias. Buenos días. Saliendo de Cartaojal por una recta bastante larga y asfaltada. Asfalto viejo, asfalto ya muy desgastado. En Cartaojal he echado un segundo desayuno maravilloso. He comido un mollete un poco tostadito, con tomate, con aceite y con jamón y un café con leche muy bueno. Pero es que el mollete, cómo estaba, qué rico, qué bien. Bueno, he charlado con la señora Cartaojal, parece ser que pertenece a Antequera. Yo pensaba que era un núcleo propio, un ayuntamiento, pero no, parece ser que o pertenece a Antequera. Y nada, ya saliendo, continúo, ya de aquí a Villanueva de Algaidas. Por ahora, por asfalto, no sé, yo creo que prefiero el asfalto a andar cogiendo barro. Le he pedido perdón a la mujer, me he limpiado los zapatos antes, las zapatillas, las he limpiado todo lo que he podido, pero le he dejado barro. No te preocupes, esto es lo de cada día. Claro, entiendo que mucha gente, bueno, de hecho había un montón de gente ahí, trabajadores y currantes, y me imagino que también le traerán barro. Venga, vamos para allá.
Nada, he bajado una pequeña sierra serrezuela que ha roto un poco la monotonía de la rectitud y la planicie que ha sido hoy la etapa, incluyendo quizá más asfalto del que a mí me gusta, ¿no? Bajando esta, como digo, serrezuela, observo montes y montes y montes, absolutamente al fondo cubiertos de olivos. El olivo hoy ha dominado toda la etapa. Cuando no era esos caminos asfaltados, eran caminos entre olivos y era arcilla en las zapatillas. Villanueva de Algaidas, a ojo de buen cubero, 4 kilómetros, calculo, 4 kilómetros más o menos. El terreno ya es muy favorable. Aquí la pista sí es una buena pista para caminar, además un buen ancho. Arriba también hay como una especie de una gravera o zona para extraer áridos y se ve que por aquí pasa maquinaria y camiones, así que el suelo es perfecto para andar. Nada, ya de aquí a destino prácticamente os habré comentado ya la etapa. Los highlights de hoy, pues sí, esta serrezuela que ha roto un poco la monotonía y el ritmo, ha sido agradable, además las vistas que me ha proporcionado sobre todo este espacio que tengo ahora mismo aquí delante, el mollete con jamón, por supuesto, y la primera mitad de etapa, esa peña de los enamorados que me ha acompañado todo el tiempo y que realmente le daba un toque, una distinción al paisaje. Ya cuando llegue os comentaré, me conectaré o grabaré algo, evidentemente el albergue, algo del pueblo y, si puede ser, también alguna imagen desde arriba. Eso ya dentro de nada, no os retiréis. ¿Viene bien este año la oliva o qué? Hola. Hoy está en regular. Regular. Y toca despedida. Detrás de mí, al fondo, la dirección que llevaré mañana. Voy a dejaros unas imágenes, no sé si la estaréis viendo mientras yo hablo, o quizá os la ponga al final, cuando yo me despida, de esta localidad de Villanueva de Algaidas. Más grande desde el aire que lo que yo pensaba que era desde abajo. Me he venido de una zona alta, lo que en algún momento será una urbanización, imagino, de este pueblo, que parece que crece, para despedirme y poder encontrar estas imágenes. He estado un rato esperando también que pasara una nube negra para que el sol me permitiera ver bien el pueblo y grabarlo. El albergue ocupa la parte de arriba de un edificio que parece municipal, en la parte de abajo está Correos y es una sala grande de creo que 12 literas. Tiene 2 baños completos con ducha y una zona de lavandería. Yo encuentro que está bien que haya tantas plazas, pero sin embargo hay poco espacio. Yo quitaría alguna litera teniendo en cuenta lo que hemos visto por aquí. Parece que no sé si serán necesarias tantas literas y tantas camas. Pero bueno, está bien, está estupendo que se dedique ese sitio para un albergue, así que tontería quejarse. Y en cuanto a la comida, pues he ido a un sitio que se llama Chobi, me lo ha recomendado la policía local. He comido decentemente, un menú de 12 euros, primero, segundo, postre y café, con cerveza, o sea que está bien de precio para lo que se estila. Y sobre todo me apetecía la ensalada, que hacía tiempo no comía ensalada y la ensalada ha estado rica. El lomo a la pimienta, bien, aprobado bien. Así que nada, no se ha dado mal el día, no se ha dado mal la llegada. Ahora he visto, pues son las
Son las 6 menos 25 y acaban de llegar, bueno, acaban no, pero hace media hora que han llegado la pareja de escoceses. El francés no ha aparecido, Bertrand, que siempre llega un poco o bastante más tarde. No sé si ahora cuando baje me daré una vuelta. Me apetece tomarme un café con leche, a lo mejor compro algo de fruta para mañana. Mañana la etapa es corta, pero compraré algo de fruta para mañana, para el camino. Y a lo mejor ya me encuentro a Bertrand por ahí. Y nada, me despido. Os dejo las imágenes de Villanueva de Algaida, si no lo he hecho ya. Y eso es todo. Hasta mañana. Gracias por los apoyos. Chao.